Quiero compartir este pasaje, hermanos, ahí en sus Biblias. Voy a leer para que tengamos presente la lectura y podamos desarrollar esta meditación. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 5, en sus versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmando vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta porción, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, de este capítulo número 5 de Santiago, empieza por tanto, lo que quiere decir que tiene relación con la sección anterior, los primeros versículos del capítulo, de los versículos 1 al 6, donde Dios pronuncia juicio sobre los ricos que son ambiciosos y codiciosos, que oprimen a sus trabajadores y que a expensa de ellos amasan fortunas. Recordemos que el apóstol Pablo nos advierte, hermanos, allá en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 10, diciendo que tengamos cuidado de amar el dinero, de amar las riquezas. Dice la palabra de Dios que porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice Pablo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron por amar el dinero, por amar las riquezas y por querer obtenerlos a cualquier costa, aún dañando a otros. Tristemente, hermanos, podemos ver cómo este mal aún persiste, el amor a la riqueza. No solamente el amor a la riqueza, sino también el amor al poder sigue dominando el corazón de los hombres. La razón por la cual escuchamos guerra, escuchamos lo que está pasando, a grado de provocar una guerra a sus países sin importar sus vidas de sus soldados, ni la vida de mucha gente inocente ajenas a sus intereses, sufriendo niños, mujeres, ancianos que están quedando sin hogar y con el dolor de la muerte de seres queridos, hermanos. Pero no solamente es a nivel internacional, porque muchos quizás no tendrán dinero o mucho dinero, pero a veces sí tenemos mucho orgullo. A veces somos ricos en orgullo, somos ricos en soberbia, somos ricos en sentimientos y resentimientos que podemos traer guerra con los más cercanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en el ambiente donde nos desarrollemos.
Puede imaginar, hermanos, todo el dolor y destrucción que trae una guerra. Podemos ver, hermanos, simplemente ahora con toda la tecnología que se ha desarrollado, hermanos, ¿sí? Todo lo que podemos ver, ayer veíamos aquí una proyección de cámara acá, luego otra, y allá andaban de manera sin cable, sin nada, con un simple celular, hermanos. Están enviando imágenes, están enviando videos cortos de lo que está aconteciendo, el dolor que están provocando, destruyendo, aunque vaya dirigido el misil o una bomba a cierto punto, hay margen de error que cae en escuelas, cae en habitaciones, en departamentos. Hermanos, estamos en medio de una pandemia porque no se ha acabado la pandemia. Ayer escuchaba las noticias que eso puede durar aún 10 años más, porque es tipo de olas, así que ha disminuido. Pero puede venir otra ola, como se conoce. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de desastres naturales. ¿Sabe que diario tiembla en nuestra Baja California? No percibimos. Pero no estamos exentos que no sea un temblor de 3 puntos y tanto, sino pueda hacer un temblor de 6, de 7, y hermanos, se acaba un ratito todo. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de desastres naturales. ¿No el mundo debería estar más unido que nunca? ¿No como familias deberíamos estar más unidos que nunca? ¿No como iglesias deberíamos estar más unidos que nunca? Como hermanos en Cristo, ¿no deberíamos estar más unidos que nunca, hermanos? Compartiendo con los que tienen menos. Pero vemos que los que tienen más quieren más, muchas veces a costa de los que menos tienen o de los que menos o de los que son más débiles. El escritor sagrado, hermanos, de esta palabra, de la palabra de nuestro Dios, nos anima a considerar 3 cosas para poder pasar situaciones difíciles como las que estamos viviendo, situaciones que vengan a nuestra vida y cómo pasarlas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis de esta porción de la palabra, hermanos, es la paciencia. Si notamos, hay varias veces la palabra paciencia en esta porción de la palabra, y además también habla acerca de la venida de Jesús. Sean pacientes porque la venida de Jesús está cerca. Sean pacientes. Así que, ¿qué es lo que ha sustentado, hermanos, durante estos 34 años a esta iglesia? Que son más de 34 años. Hace 34 años se le dio el reconocimiento como una iglesia organizada. Pero ¿cuántos años más atrás? Cuando empezaron a visitar, cuando 3 años atrás vinieron a orar, vinieron a ver terrenos, vinieron a invitar a la gente, comenzaron a acercarse. Todo un trabajo detrás aún de estos 34 años. Dios ha sustentado a la iglesia, hermanos, sin duda. Pero déjeme decirle también que sin duda está la paciencia de los hermanos que fundaron esta iglesia. Está la paciencia de los líderes que fundaron esta iglesia. La paciencia de los que han pasado por acá y han permanecido durante 34 años en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles que quizás tenían todo el deseo de irse, de correr y dejar todo acá. Pero recordaban una promesa, que el Señor viene y pide cuentas de nuestro ministerio, pide cuentas de nuestra vida.
Así que gracias por su paciencia, hermanos, que desde antes de los 34 años y durante los 34 años han perseverado y se han mantenido acá en la lucha, pasando la prueba, como dice en este pasaje, vamos a ver más adelante. ¿Por qué la paciencia, hermanos? Déjeme decirle que la razón de nuestra paciencia es porque esperamos la segunda venida de Jesús. Alguien que espera tiene que tener un motivo de lo que va a recibir. Alguien que sabe que va a recibir algo es capaz de esperar. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estén dispuestos a esperar y soportar hasta la venida del Señor. La segunda venida de Jesús, hermanos, nos debe de motivar a tener paciencia para esperar, redundando, pacientemente y soportar todas las adversidades que nos puedan venir a nuestra vida, aún así sea dolor y sufrimiento, hermanos, porque la obra de Dios implica dolor y sufrimiento. Muchos han llorado por esta obra. Muchos han sufrido por esta obra y han permanecido. Hermanos, los cristianos no vivimos sin motivo, no vivimos sin razón, hermanos. Vivimos con una esperanza viva que Dios nos ha dado. Oiga bien, no vivimos por vivir, no vivimos al día, no vivimos como nos amanece, con sol o nublado. Vivimos porque tenemos una esperanza viva que Dios nos ha dado y nos la recuerda el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, cuando nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús con una esperanza viva. Por la resurrección de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, oiga, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. El cristiano tiene una esperanza, hermanos, que Jesús viene por segunda vez y le viene a tomar y llevarlo a su casa celestial, allá con el Padre celestial. Y está dispuesto a permanecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, mantiene su fe en el Señor. Por eso es importante, hermanos, la paciencia. Por eso es importante la paciencia, hermanos, para esperar poseer esa herencia que nadie la puede corromper, que nadie la puede contaminar, que ni nadie la puede marchitar, porque es la casa de Dios, es el reino de los cielos que se nos ha sido prometido a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Ven? ¿Esa es su esperanza? Así debe ser, hermanos. Por eso debemos entender que cuando Dios nos llama a su presencia, hermanos, siempre tengo ese frase de la hermana Jackson: Dios nos tiene preparado un mejor lugar allá. Siempre he usado esa frase. Dios nos tiene preparado un mejor lugar allá en el cielo que aquí. Gracias a Dios, hermanos. Esa es la esperanza cumplida en aquellos que ya han partido delante del Señor. Esa es la esperanza que nos debe mantener a nosotros, esperar al Señor mientras el Señor nos lleva o viene por nosotros.
En otras palabras, vale la pena esperar pacientemente, porque nuestra morada eterna está al lado del Padre Celestial. Los que hemos creído en el Señor, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, tenemos una esperanza viva. Es por eso que debemos de practicar la paciencia. La paciencia es necesaria para esperar que sucedan las cosas, esperar el tiempo necesario para que se cumpla lo que se nos ha prometido. Si no, hermanos, perdemos nuestro turno. Sí, ahí estamos en la fila para hacer un pago o hacer un cobro, ¿no? Pero ahí está la fila y ahí estamos, vemos, ¿no? ¡Ay, qué desesperación! Y pasa y no avanza, ¿no? Y ya comienza usted a moverse y llega un momento donde pierde la paciencia y se va. O comienza a pelear con el de enfrente, ¿no? Con el del lado. O a echarle pleito allá al de la ventanilla. Sí, órale, nomás están platicando ahí y comienza uno a irritarnos. Por eso el escritor Santiago tiene cuidado de poner ejemplo acerca de la paciencia, hermanos. Un ejemplo que es muy conocido para sus oyentes en ese tiempo, diciendo: mirad, estoy leyendo en la Biblia, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hay lugares, hermanos, donde riegan su sembradío con riego, tienen pozos, y pueden regarse su cultivo y pueden levantar 2, 3 cosechas. Pero en lugares donde dependen de la lluvia, del temporal de lluvia, el campesino está esperando, desear que caigan las primeras lluvias para preparar el suelo, para desquebrajar el suelo, para prepararlo para la siembra de su semilla. Y después de que siembran y empieza a crecer su plantas, la milpa o en el trigo en aquel entonces, o el trigo, llega un momento donde empieza a espigar y requiere lluvia para que madure ese fruto. Y el campesino está esperando que llueva, anhelando que llueva, confiando que va a llover para que tenga cosecha y se goce con su cosecha. Pero en ese ínter, hermanos, hay trabajo que realizar. Hay que cuidar la planta. El labrador trabaja en el cuidado del crecimiento de sus plantas, fertilizando, limpiando de malas hierbas su cultivo, cuidándola de los roedores, de las aves. Tiene que soportar horas de trabajo, levantarse muy temprano, soportar el sol, tener que caminar o ir hasta donde está su labor y estar ahí al cuidado de su milpa o de su trigo. Implica esfuerzo, trabajo, sacrificio. Tiene que comer allá en el campo su lonche, lo que le den, ya frío y duro muchas veces. Entonces es muy fácil, hermanos, y a veces nos quejamos, qué caro está esto, ¿no? Pero implica mucho trabajo, hermanos. Soporta el sol caliente o a veces tormentas. Ese ejemplo lo pone, hermanos. Fíjese cómo le da importancia, cómo trata de explicar a sus oyentes acerca de ser pacientes hasta la venida de Jesús. Ese ejemplo que nos da la palabra de Dios, hermanos, es para hacernos ver que también nosotros, mientras esperamos la segunda venida de Jesús,
Nosotros esperamos pacientemente nuestra esperanza viva, que es la segunda venida de Jesús. Que nos demos cuenta que tener paciencia significa que estemos conscientes que también implica trabajo en nuestra vida. Implica hacer trabajo en nuestra vida espiritual. Trabajar en nuestro carácter. Trabajar con nuestro temperamento. Trabajar para nuestra santidad en nuestra vida. Trabajar con el perdón y la restauración. Trabajar para perdonar y también para pedir perdón. Trabajar en nuestra tolerancia hacia las demás personas. Porque cuando descuidamos estas cosas, hermanos, nos alejan de nuestra esperanza viva. Nos olvidamos que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador y que eso implica también ir a juicio delante del Señor. Porque el Señor vuelve por su iglesia, pero también viene a establecer juicio. Se olvida que tiene que rendir cuentas de su vida, que va a rendir cuentas de sus actos. Por eso el escritor nos dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Practiquen la paciencia, así como el campesino anhela pacientemente, pero ese tiempo de paciencia es perseverante para hacer el trabajo. No está sentado ahí esperando que se den las cosas por sí solas. No esperemos que se van a arreglar las cosas en nuestra vida cruzado de manos. Implicamos ponernos en acción. Implica poner nuestra vida en las manos de Dios. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra persona, la tenemos que rendir al Señor. Eso implica, hermanos, esperar a Jesús pacientemente. Fíjese, esa es la segunda razón de la paciencia. Tener paciencia porque a la vez nos recuerda que la venida de Jesús está próxima. Por eso la palabra de Dios nos anima a tener ese tiempo de paciencia para soportar las adversidades y esperar la venida de Cristo con una vida preparada. Versículo 8, énfasis. Tened también vosotros paciencia. Lean conmigo si tienen su Biblia. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Más cerca de que cuando creímos, dice otro pasaje, ¿no? Jesús nos anticipó, hermanos, que estemos atentos. Que estemos atentos de los acontecimientos que anuncia su segunda venida. Dice Mateo, que es el pasaje que Jesús, en ese pasaje Jesús menciona las señales de su venida. Capítulo 24, versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Mire, lea conmigo. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice? De la higuera aprended la parábola. ¿Sí? Lean conmigo los que tienen su Biblia por ahí, quiero oírlos. Aprended. Estoy en Mateo 24.
Es versículo 8. ¿Lo tienen? Vamos a ver juntos. Todo eso será principio de dolores. De la higuera aprended la parábola. 8. 24, 8. ¿Sí? ¿Estoy mal? A ver. Mateo 24:6. ¿Qué dice Mateo 24:8? Ahí es donde quiero que vayamos. 1, 2, 3. Y todo esto será principio de dolores. De la higuera aprended la parábola. Bueno, me brinqué. Vayan al 32 entonces. ¿Sí? Bueno, es que no marqué el versículo aquí, con razón están así. Aquí estoy viendo qué tan atentos están en el sermón. Versículo 32 entonces, hermanos. 1, 2, 3. ¿Y el 33? Dice el Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. ¿Qué dicen? Y acerca el verano. Indicación. Bueno, así también vosotros, cuando veis estas cosas, conozcan que ¿qué? Que está cerca a las puertas. ¿Cómo debemos reaccionar, hermanos, lo que estamos mirando? Con paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué implica paciencia? Trabajo. La palabra de Dios nos advierte que olvidarnos acerca de la segunda venida de Jesús nos hace perder nuestra paciencia para esperar una esperanza viva. Santiago nos advierte que perder nuestra paciencia viva nos hace irritables con las demás personas. Una persona impaciente es una persona irritable. Versículo 9 de Santiago 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La hora está cercana. La hora del Señor Jesús es pronto, es más cercano por lo menos de lo que hemos creído, dice el Señor. Pero implica rendir cuentas delante del Señor. Cuando perdemos la paciencia nos hacemos también muy sensitivos y nos quejamos de todo y de todos. Perdemos la paciencia, nos hacemos intolerantes, agresivos. Nos puede hacer pecar contra los demás por falta de paciencia o dominio propio, que nos hace pecar contra los demás. Nos hace olvidar que daremos cuenta de nuestras acciones delante de Dios en el día del juicio. Todos daremos cuenta de nuestras acciones que hagamos o como respondamos, porque muchas veces es mayor nuestro enojo cuando respondemos que cuando hacemos. Es por eso que tenemos que cuidar cómo reaccionamos con los demás, porque dice en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Seremos juzgados según hagamos o digamos, porque daremos cuenta también de nuestras palabras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y el Hades, y en la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tener presente, hermanos, que rendiremos cuenta de nuestras acciones delante de Dios debe ayudarnos a practicar la paciencia, a soportar, para rendir buenas cuentas de mi vida. Porque yo voy a rendir cuentas de mi vida. Usted va a rendir cuentas de su vida. Usted, hermana, va a rendir cuentas de su vida. Su esposo va a rendir cuentas de su vida. Usted, hijo, va a rendir cuentas de su vida. Su papá va a rendir cuentas de su vida. Usted va a rendir cuentas de su vida. Y su vecino va a rendir cuentas de su vida. Cada uno vamos a ir delante del Señor. Así como cuando Dios llamó a Adán y a Eva, y Adán dijo: Señor, yo bien tranquilo. Eva, la mujer que tú me dices me metió en problemas. Y el Señor dijo: tranquilo, a ver, primero hacemos cuenta tú y yo, y después voy a llamar a Eva. Después que hizo cuentas con Adán, trajo a Eva y le dijo: a ver, ¿qué has hecho? Ay, Señor, la serpiente vino de metiche y me hizo que yo... Y dijo: a ver, tú tienes responsabilidad de rinde cuentas de tus actos. Ahorita va la serpiente. Somos responsables delante del Señor. Por eso cada quien debe practicar la paciencia conforme a la voluntad de Dios. Eso nos recuerda, hermanos, porque muchos cristianos estuvieron dispuestos a soportar aún el martirio por su esperanza viva. El primer siglo, hermanos, muchos fueron llevados al Coliseo, muchos fueron llevados y entregados, ellos firmes, les pedían que negaran su fe, y ellos, confiados en esa esperanza viva, aún estuvieron dispuestos a sufrir y dar su vida por su fe en Jesucristo. Pacientemente estuvieron dispuestos a dar su vida antes que perder su paciencia en el Señor, porque sabían que tenían una mayor recompensa celestial. Amén. Hay una mayor recompensa celestial. ¿Qué le está haciendo perder su paciencia? Que le lleve a hacer cosas que tiene que rendir cuentas delante del Señor. ¿Qué le está haciendo perder su paciencia? Que le está haciendo perder su esperanza viva y le está haciendo olvidar que estará delante del Señor dando cuenta de sus acciones. Creo que es para reflexionar cada uno de nosotros. Si hoy viniera el Señor, hermanos, porque dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos, y estuviéramos delante del Señor, ¿qué cuentas entregaremos, hermanos? ¿A quién le echaríamos la culpa? Por eso dice, hermanos, practiquemos la paciencia recordando que Jesús viene por nosotros y nos traerá a cuentas. Por último, ya termino, hermanos. No inmediatamente, pero ya voy a terminar. Por último, recordemos que también el sufrimiento trae recompensa celestial. Oiga bien lo que le digo. Que también el sufrimiento también trae recompensa celestial. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Pero este mundo nos vende otra idea, otro pensamiento. Este mundo nos dice: tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué dejarte. Pero dice la palabra de Dios que muchas veces vamos a sufrir
por querer vivir conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces vamos a sufrir por apegarme a la voluntad de Dios. Recordemos que el enemigo de nuestras almas siempre está buscando dañar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos refuerza, nos anima a que estemos dispuestos a sufrir por hacer el bien por hacer el bien con su palabra. Jesús lo enseñó en sus bienaventuranzas. Bienaventurado, fíjense de las 10 bienaventuranzas, 3 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tiene que ver con paciencia, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver cumplir con la paz del Señor en nuestra vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero siendo mentiras, no verdades. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y menciona otro ejemplo el escritor, el ejemplo de sufrimiento más grande de la humanidad, que es Job, aparte de nuestro Señor Jesucristo. No estamos alados, hermanos, cuando sufrimos. Si lo consideramos como el Señor nos dice aquí, somos bienaventurados. Y Dios no está ajeno de lo que podemos pasar en situaciones difíciles. Pero Él quiere que seamos pacientes, porque Él da testimonio a través de nuestra vida, hermanos. Mire, somos bendecidos en medio del sufrimiento. Dice: bienaventurados a los que perseveran, a los que se mantienen cerca en obediencia, en temor. ¿Por qué? Porque acabaron su prueba, pasaron su prueba, porque fueron perfeccionados en medio de las aflicciones, porque se agarraron del Señor, confiaron en Dios, que Dios los puede defender, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios, que es la única que nos capacita para mantenernos firmes, para esperar y perseverar, así como lo hizo en Job, en la vida de Job. Todos conocemos la historia de Job, hermanos, hasta su esposa, ¿no? Y aún así tú confías en Dios, maldice a Dios. Déjate morir ya, deja de estar dando lástima. Imagina, hermanos, la boca de la esposa de Job. Porque cuando nos soltamos a hablar, no solamente de las mujeres, hermanos, cuando nos soltamos a hablar los hombres, las mujeres decimos un montón de cosas. ¿Has oído de la perseverancia de Job? En medio de todo lo que este hombre sufrió, hermanos, vemos a Job perseverando en su fe hasta el fin. En cierto momento flaqueó su fe, pero cuando maldijo el día de su nacimiento, pero nunca negó su fe en el Señor. Nunca comenzó a vivir como si no valiera la pena ser creyente de Jehová o ser creyente de Dios. Nunca vivió contrario a su fe y a su convicción de agradar a Dios. Por eso cita como ejemplo, hermanos, necesitamos agradar a Dios. No actuó como algunos pueden hacer, diciendo: ¿cómo Dios es que me permite estos males? ¿Vale la pena seguir? ¿O todo lo que me han enseñado acerca de Dios es falso, porque Dios ha prometido cuidado y protección y no la veo? Déjenme decir, hermanos, que la mayor parte de las iglesias cristianas se encuentran allá en Ucrania.
Es el país europeo que tiene más cristianos, hermanos. Y ahorita están sufriendo una guerra. Oremos para que Dios les dé paciencia y puedan perseverar en su fe y puedan ver la mano de Dios en sus vidas, hermanos. Job sufrió el fin del Señor. Dios tenía un propósito para él. Fue probado y pasó la prueba. Quizás Dios nos esté probando, hermanos, cómo respondemos. ¿De acuerdo a lo que hemos creído? ¿De acuerdo a la promesa viva que Dios nos ha dado? ¿O vamos a responder como el mundo lo hace? ¿Cómo vamos a pasar esa prueba? Y Dios recompensó a Job. Lo recompensó con bienes superiores a los que tenía antes, revelándole que Dios es muy misericordioso y compasivo. Dios recompensa, Dios es fiel, aun cuando Él pudiera permitirnos aflicción para nuestro bien. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas que nos pasan resulta para bien. Hay que preguntar, ¿por qué estoy pasando esto? Es algo Dios me está enseñando. Está tratando conmigo, con mi vida espiritual, con mi carácter, con mi temperamento, con mis propósitos. ¿Qué está tratando Dios conmigo? ¿Qué Dios está haciendo? Hermanos, en medio de los abusos, Dios tiene el control. Llama a ser pacientes, esperando al Señor, sin cargar frustraciones ni resentimientos contra nadie. Solamente esperar hasta el fin, reconocer que Dios es misericordioso, compasivo y justo, que no dará por alto, no dará por inocente al impío. Así que oremos, que Dios nos siga dando paciencia, otros 34 años por lo menos. Como iglesia, hermano, no se preocupe, por años, hasta los 150 años. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos conforta, nos alienta, nos hace ver que tú eres bueno y misericordioso, que las cosas que puede vivir una iglesia, las familias de una iglesia, tú las conoces, Señor. Permítenos recapacitar, estar más unidos más que nunca. Ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a reconciliarnos, ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a quitar, a trabajar todas aquellas cosas que nos hacen perder la paciencia y nuestra perseverancia, que muchas veces nos hacen olvidarnos esa esperanza viva que tú nos has dado. Que habrá un día glorioso en que tú vengas por nosotros, pero antes iremos a rendir cuentas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Cada día reconocer que necesitamos de ti, Señor, para guiar nuestra vida conforme a tu voluntad. Tómanos en tus manos, Señor. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona porque a veces hemos actuado olvidándonos que tú vienes por nosotros, pero tú también vienes para hacer juicio a las naciones y a nuestra vida. Tómanos en tus manos. Ahí en su lugar yo quiero orar por usted, que está, como es su paciencia, como es su tolerancia, está viviendo con la esperanza de la segunda venida de Jesús. Está consciente que Jesús viene, pero viene a juzgar a vivos y a muertos, y que nosotros también estaremos siendo juzgados según nuestras obras, no para salvación, pero sí por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, lo que habremos de hacer, por lo que habremos de decir.
Estamos actuando conforme a su voluntad. Estamos actuando, estamos dirigiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor y Salvador pidiendo perdón por sus enemigos. Tenemos un gran ejemplo de paciencia en Job, que aún perdiendo sus bienes, perdiendo a su familia, perdiendo todo y teniendo una enfermedad que carcomía su carne, nunca negó su fe, nunca renegó de Dios. Al contrario, reconoció que su Redentor vive, su Dios vive y que tenía compasión de él a pesar de todo. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de permanecer dentro de la voluntad de Dios. Pongamos nuestro corazón delante del Señor y que lo limpie de toda influencia del mundo. Que ponga en nosotros su voluntad, que ponga en nosotros sus mandamientos, que nos dé el dominio en nuestra persona como fruto del Espíritu Santo. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis intenciones, aquí están mis planes. Si no están de acuerdo a tu voluntad, estorba, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta, Señor, mi vida, quebranta mi alma, Señor. Hazme sentir que tú estás tratando conmigo de manera personal. Ayúdame a practicar la paciencia, pero conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Sabiendo, Señor, que hay algo mucho mejor que esta vida. Pero mientras tú vienes por nosotros, necesitamos estar en paz delante de ti y los unos con nosotros, Señor. Toma nuestra vida, Padre. Toma nuestro corazón. Sosténnos en medio de la aflicción y de la prueba. Y danos la confianza que tú estás defendiéndonos, que tú defiendes nuestra vida, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite escuchar este mensaje. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de cuidado también. Las recomendaciones que hemos escuchado el día de hoy. Gracias, hermano, por su mensaje. Damos gracias a Dios por ello, por orar por Ucrania, por las personas que están necesitando. A veces de veras nos falta paciencia, hermano, y a veces no valoramos lo que tenemos. Les había comentado que recibí mi tarjeta de bienestar, hermano, y me llegó en la semana un mensaje que decía, ya depositamos en su cuenta, y algo de bendición de parte del gobierno, y fui al cajero, y había 3 personas esperando antes que yo, y muchos de ellos no sabían cómo usar el cajero, les estuve ayudando a hacerlo. Y gracias a Dios por eso, pero en la noche ese mismo día, hermanos, vi en la televisión que en Ucrania estaban haciendo fila de cientos de personas en un cajero para juntar su dinero, para recuperar su dinero. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por la paz que vive México. Amén, hermanos. Amén. Y que este conflicto no vaya a hacerse más extensivo en otras partes. Y con el mensaje va el canto, hermanos. Cuando ya se pase lista, dice: a mi nombre yo feliz, ¿qué dice? Responderé. ¿Está listo, hermano? Vamos, póngase de pie.
cante con nosotros este himno y dígale al Señor: aquí estoy, Señor. El coro, que es una bendición cantar aquí, cante con fuerza dirigiendo a la congregación. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria llegan y que sean pasada lista y el pesar, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tierras en que no hay llegado acá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos con el Maestro desde el alma al desnudar, siempre haremos de su amor y fiel hogar. Cuando todo aquí celeste en nuestra obra se siga, y que sea pasada lista y el estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, llevo la bendición. Incluye, por favor, la familia del hermano Valle. El hermano Gabriel Valle falleció, su hermano, hoy. Estaban saliendo para Huetán. Entonces piden oración para que Dios les fortalezca. Una familia muy amada de nuestra iglesia, que siempre que estamos en Guadalajara nos hospeda. Y pues desde aquí les mandamos nuestras condolencias y un abrazo a mis hermanos. Que me habla en el sordo, no habla fuerte, por favor. Uno oye poco y el otro no oye. Por la familia de nuestro hermano Gabriel. Fíjese que ayer en una llamada de él, ya como a las 10:30, 11, y se me hizo regresar la llamada muy tarde. Así que Dios comporte su familia. Creo que menciona aquí para que vayan a ver. ¿Cómo se llama? Les vamos a orar, hermanos. Felicitamos también. Así es la vida, ¿no? Unos están contentos, festejando y otros están sufriendo, hermanos. ¿Sí? Así que también felicitamos a los hermanos que cumplieron años. Ivana, ahí está. Nuestro hermano Florencio. Felicidades, hermano. Y Va a cumplir Germán. Germán. El hermano Alejandro Flores también. Hermana Ana Marta, que cumplió. Hermana Daniela. Felicidades. Pues ahorita vamos a partir el pastel, hermano, no se vayan. ¿Sí? Vamos a partir el pastel, no se vayan. Así que terminando vamos a pasar aquí a la parte del anexo, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. Un abrazo a todos los que han cumplido años. También mandamos un abrazo a nuestro hermano Gabriel, que siempre estamos en contacto, saludándonos y pidiendo, compartiendo bendiciones y oraciones. Así que oremos. Dios Santo, gracias. Gracias, Señor, porque
Tú has confortado el corazón de aquellos que han pasado por dolor y lo seguirás haciendo con nuestro hermano Gabriel, con su familia, Señor. Daré palabra de lo alto, Señor, para confortar el corazón de su familia. Dios Santo, gracias por la vida de los hermanos que tú les has dado un año más, disfrutando tus bendiciones y tus cuidados, y rogamos que lo sigas haciendo, por favor. Sigue cuidando de ellos en medio de esos tiempos difíciles, que tu misericordia y tu bondad siga siendo derramada sobre ellos y sobre sus familias. Nos confiamos en tus manos y gracias por este tiempo que hemos alabado y glorificado tu nombre en este día tan especial, y que en este día, Señor, nos hemos gozado delante de tu presencia. Amén. Nos hemos alimentado de tu palabra. Nos confiamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.